Esto por aquí. Bueno, la verdad es que viene muy bien precintada y muy bien preparado. Voy quitando todos los precintos y la verdad es que la caja es muy grande y pesa mucho. Viene muy bien preparada. La tapa es almohadillada, me imagino que para proteger bien los colores, y viene una guía de colores que la verdad es que no se parece, no es muy fiel a los colores reales. Voy desempaquetando y me llevo una sorpresa muy grande porque los colores son muy bonitos y por lo que puedo ver tienen mucho pigmento, es decir, que tiñen mucho, lo cual está muy bien. Me lleva mucho tiempo porque la verdad es que algunos de los paquetitos cuesta mucho abrirlos, están muy bien precintados. Mejor, porque eso quiere decir que las pinturas van a estar en muy buen estado, como es en realidad, como es así, están en muy buen estado. Como podéis ver, los colores son vibrantes. Lo que sí sé es que pesa un montón y bueno, pues los voy a estrenar. Bueno, ya os he dicho, los colores son vibrantes, son muy bonitos y como os había dicho antes, tienen mucho pigmento, tiñen un montón, son preciosos. La verdad es que si los diluyes un poco con agua para que queden más transparentes, tienen una calidad muy diferente y en algunos de los casos son incluso más bonitos porque esa transparencia pone de relieve el color intenso. Si les das más capas, al ponerle más capas sobrepuestas, mata un poco esa viveza del tono, queda un poco más opaco, sobre todo al secarse. Pero esto cuando una vez que ya está acabado el dibujo se puede contrarrestar si les das barniz. El propio barniz para cuadros brillante, por ejemplo, le va muy bien. Entonces se pueden poner capas bastante opacas de mucho pigmento, mucha pintura, que siempre van a recuperar el tono vivo y brillante con una buena capa de barniz. Como veréis, son bastante fieles una vez seco al color puro. Son muy bonitos, tanto los colores pastel como los otros. Me apetece usarlos, pero antes un pequeño descanso con la gatita y manos a la obra. Vamos a trabajar, voy a hacer un boceto de el cuadro que luego quiero hacer. Quiero hacer un tema de una sirena y quiero hacer este boceto para ir probando las pinturas, la calidad, y la verdad es que estoy muy sorprendida, muy gratamente sorprendida porque son muy buenas pinturas y al contrario que otras pinturas de Watch que yo he usado, si voy dando capa sobre capa, al humedecerse, capa húmeda sobre capa húmeda, se van mezclando casi como si fueran óleos. O sea, la calidad que tiene y la versatilidad que tiene y la capacidad de mezclarse que tiene entre ellos es sorprendente, con lo cual se puede conseguir una calidad de pintura muy buena, al contrario que otros tipos de watts que tienen una base diferente. Estos son a base de gelatina y es lo que las hace tan fluidas y con esa capacidad de mezclarse entre ellas. Verdaderamente están muy bien. Estoy muy sorprendida, muy gratamente. Bueno, sigo pintando y lo dicho, la capacidad de teñir que tienen, la capacidad de dicción es muy grande, y eso es porque son buenas pinturas, es decir, tienen mucho pigmento, con lo cual tiñen mucho. De hecho, si te manchas las manos te cuesta bastante quitártelas. Eso quiere decir que con muy poca cantidad de pintura se consigue bastante, cunden mucho, vamos, esa es la palabra, cunden mucho. Y luego además se pueden usar como una acuarela diluida en agua,
con lo cual está muy bien, son muy versátiles. La verdad es que me lleva una muy buena sorpresa. He hecho una buena compra, me gustan un montón. Y los colores que tienen me están sorprendiendo porque verdaderamente son unos colores muy bonitos, muy bonitos. Tanto los fríos, toda la gama de azules, ultramares, todo me encantan. El azul cobalto y estos naranjas me encantan. Y lo que noto es que una vez que secan no pierden mucho la viveza del color como otros tipos de watch. Conservan bastante esa pureza de color vivo y luego, claro, pues una vez que ya acabe el dibujo y lo barnice, pues recupera más, de hecho, recupera más si cabe ese brillo de la pintura. Son muy bonitos. Además, como se ve, cubren bastante, o sea, tienen mucha capacidad tienen mucha opacidad, cubren bastante, lo cual también es una ventaja. La verdad es que al usarlo me recuerdan mucho a los óleos a la hora de trabajarlos. Son opacos, pero se mezclan entre ellos, tardan un poquito en secar y son muy untuosos. Bueno, aquí está el trabajo acabado. Espero que os haya gustado y que os guste el dibujo. A mí me han gustado mucho las pinturas, cómo se utilizan y el resultado que han dado. Me han gustado muchísimo, estoy muy contenta. Espero que os haya gustado el vídeo y suscribíos para el próximo. Hasta pronto.